Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Les contamos que este martes voy a estar en el servicio de psiquiatría del Hospital Italiano, charlando acerca de perversiones. Si bien es cerrado, quiero agradecerle a Jaime Mostani por haberme invitado y a todos ustedes les voy a contar después la semana que viene un poco acerca de qué hablamos. ¿M? Ujú. Eh, Lamentamos estos problemas técnicos, pero bueno, ya si les parece bien, Arranquemos. ¿te parece? Sí, empezamos. Dale, arranquemos, Ok. arranquemos. Hoy especialmente estábamos pensando con Alejandra abordar el tema de los niños, que hace mucho que no hablamos de eso. Los niños en estas épocas particulares de esta posmodernidad. Y la necesidad de que los analistas de niños puedan comprender el lugar que tienen las defensas obsesivas, que a veces no son, digamos, no dan lugar solamente a síntomas, sino que son modalidades de la época para frenar el exceso de estímulos que reciben. ¿Mm? Eh, Eso nos pareció importante porque si no, históricamente lo que se hace es pensar en términos de los niños como consumidores, ¿no? Consumidores obligados por el lado de las redes sociales, consumidores que están pendientes de mirar todo el tiempo, tanto reels, TikToks, distintas formas en que buscan atrapar a audiencias más, digamos, desde ya muy pequeños, ¿no? Pero nosotros siempre queremos sumar alguna cuestión a la charla, algo que tal vez no se está hablando tanto, y en ese sentido, muchas veces pensarlo solamente como consumidores da lugar a pensar en términos de, bueno, cuestiones del orden de la histeria, la Ujú. insatisfacción, lo instantáneo, el privilegio de la imagen. Y nosotros hoy queremos poner el acento, como les decimos, en estas otras cuestiones. Freud habla en la neurosis, digamos, respecto a la neurosis obsesiva, de distintas modalidades en las cuales el sujeto, y en esto estamos hablando de que en los niños se está armando una estructura, por supuesto, no hablamos de neurosis conformadas, pero según las distintas Ujú. edades, distintas cuestiones de las que iremos hablando hoy, van para, bueno, esos niños y a veces a los adolescentes también. Freud dice que el neurótico obsesivo lo que hace es defenderse de la representación intolerable, ¿m? Que está bañada de un afecto particular. Pero ese afecto es, y para aquellos de quienes nos escuchan que no son psicoanalistas, el afecto como esa energía pulsional que rodea a la Mm. representación. El más puro neurótico obsesivo lo que hace es serle intolerable la pulsión que rodea a esa representación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La separa de la representación y ese afecto va a inervar otra representación, en principio, aparentemente, que no tiene nada que ver, aparentemente. Em, ¿Qué sucede con la representación original? ¿Se reprime? Lo que sucede en la neurosis obsesiva es que esa representación original queda despojada de ese afecto y por ende pasa a ser casi como un recuerdo más, podríamos decir, de los tantos recuerdos infantiles que un sujeto puede tener. Carece Ujú. de importancia. Digamos, esto es lo que dice, ¿no? El neurótico obsesivo. No encuentra allí nada en particular que lo convoque. Sin embargo, nosotros lo que podemos ver es que el camino que toma ese sujeto va derecho a repetir algunas de esas escenas. ¿Cómo vemos esto en los niños? Muchas veces lo que vemos en su forma más imaginaria, más de copia literal,
A veces ustedes han visto que muchos reels, muchos videos muestran situaciones de peligro, ¿no? Personas intentando hacer cosas para divertirse y después de un tiempo empezaron a tener la leyenda no hagan esto en casa, Mm, ¿sí? Bueno, esa es una de las modalidades, casi diría como más justamente del orden de la superficie, de lo imaginario, en las cuales los niños pueden copiar lo que van viendo. Pero esto tiene una contracara cuando se va constituyendo la representación. Esa contracara a nivel simbólico es que absorben eso que se dice allí y que los psicoanalistas llamamos, especialmente lacanianos, el discurso del otro, el discurso de ese gran otro inmenso, gigante, que parece saber acerca de todo lo que debe ocurrir en el mundo y cuál es esa lógica. Entonces, ocurre que esos niños, cuando sus padres les dicen, bueno, esto hay que hacerlo así, discuten y dicen, no, esto no es así, porque yo ya lo sé, yo ya lo vi en un video en tal, ¿no? En tal red social. Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que como ustedes ven, vuelve a aparecer allí lo que hablábamos al principio. Una defensa de tipo obsesivo, no querer que emerja nada que comprometa la subjetividad, la vacilación, tener que ponerse a mm. reflexionar acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Es más fácil y en algún sentido es parte de la sintomatología de la época, que esos niños se adhieren literalmente a lo que han escuchado, discutiendo, por supuesto, ¿no? Con sus padres. Estás Eso, hablando de niños, pero esto en adultos también se ve. sí, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, perdón. no, y además viene buenísimo esto que decís, Mm, Ale, porque es tal cual. Uno lo ve en el ujú, consultorio, en los adultos, ¿no? Y más conforme va avanzando el tiempo y estas nuevas generaciones se van constituyendo junto a las redes sociales, ¿no? ujú, Y en este sentido tenemos distintas modalidades obsesivas, otra de las cuales es, Freud describe, ¿no? La anulación, ¿no? En el caso anterior hablábamos del aislamiento, en este momento estamos hablando de la anulación. Son cuestiones que ustedes pueden encontrar en Freud en el texto de 1926, Inhibición, síntoma y angustia, y que las estamos trabajando hoy en relación a la época, porque ujú, bueno, ya esa lectura que hace Freud cuando crea, ¿no? La lógica que está detrás de la sintomatología, actualmente lo que vamos viendo es que se va armando como una respuesta de la época. Y este es el gran desafío para los psicoanalistas de niños, de adolescentes. ujú. Ahora resolver, vamos a decir así, ¿no? El desciframiento de esos síntomas en orden a que el sujeto pueda enfrentarse con aquello temido, aquello que lo angustia, en el caso de los niños es un gran tema porque, bueno, ¿de qué modo dejar que algunas de esas defensas, las que tienen que ver con aislarse del exceso mediático, ¿no? Permanezcan, mientras que aquellas que le permiten, bueno, coexistir con las personas, bueno, que puedan ir elaborando allí, ¿no? Alguna diferencia. Respecto de esto que hablábamos hoy, ¿no? De la anulación, Freud lo que Ujú, dice es, por ejemplo, del ejemplo muy conocido del hombre de las ratas, que pone una piedra en un lugar, la saca de ese lugar, la vuelve a poner en el primero, porque dice, no, puede ser que se rompa el carruaje, entonces saca la piedra, la pone en otro lado y después dice
pero si el carruaje pasa por ahí, entonces se puede romper, entonces vuelve. Esa defensa se llama anulación, ¿no? En Freud. Y está muy bien elegida, ¿no? La palabra y la traducción al castellano porque pretende volver nulo el efecto de lo inicialmente llevado a cabo. Ujú, Esto lo podemos ver en las distintas modalidades en las que los niños repiten escenas una tras otra, sin hacerse cargo de aquello que está en juego, ¿no? Muchas veces van y respecto de lo que ven en las redes sociales, toman acciones y después se desdicen, podríamos decir, ¿no? Como si no ujú, hubiera pasado nada. Esta idea de que lo que se hace, que lo que se hace no tiene consecuencias, eso es como parte de lo que muchas veces, bueno, la razón por la cual se los piensa solamente, ¿no? En términos de consumidores, ¿no? Eh, ujú, de hecho, los programadores en inteligencia artificial, ¿no? Yann LeCun, sobre todo, que está a cargo de Meta, de Instagram, ¿no? Dice que de lo que se trata en el lenguaje es de una etiqueta. Entonces, por supuesto que la idea de etiquetar, ¿no? Es muy opuesta a la idea de, bueno, atravesar una elaboración, de poder decir, bueno, esto me gusta por determinadas razones, ¿no? Sino ujú, simplemente uno pasa a formar parte de una clasificación, tanto desde la parte de los programadores como parte de lo que sucede con los niños que eligen ciertas páginas, ¿no? Sin a veces tener muy en claro qué es lo que siguen allí. Entonces, esto es importante que los psicoanalistas puedan acompañarlos en ese proceso, que los celulares de los niños puedan ser parte del análisis, que el análisis no quede por fuera de la vida cotidiana del sujeto, y esto es muy importante. Y quiero contarles también un ejemplo que el otro día me contaron entre una mamá y una hija de 11 años, donde, bueno, como seguramente varios de ustedes reconocerán, a la gente y sobre todo a los chicos les da pereza, por así decir, escuchar audios. Entonces, la mamá le había dejado un audio y esta hija no lo escucha y pasa, digamos, bastante parte del día y como no lo escuchaba, hay una discusión entre ambas y entonces la madre, con bastante buen tino, muy interesante, decide decirle, bueno, ¿por qué no vamos a consultar a la inteligencia artificial a ver quién de nosotras dos tiene razón? Pareció como sumamente interesante. Eh, por supuesto, distintas inteligencias artificiales pueden tener distintas respuestas, ¿no? Pero en este caso, la inteligencia artificial les responde a la niña, estaban en el celular de la niña, ¿sí? Y por ende está claro que esa inteligencia artificial ya sabía que estaba hablando con una niña de 11 años. Y entonces le dice que si su madre le manda un mensaje, esta es la respuesta, ¿no? De la inteligencia artificial, dice, si tu madre te manda un mensaje de audio o de lo que sea, no es bueno que no lo escuches, porque tal vez hay allí algún contenido que tenga cierta urgencia o en todo caso el adulto, que es tu madre, se ve que tiene necesidad de decirte algo. Me pareció ajá, sorprendente, ¿eh? Realmente me ujú, pareció sorprendente. De hecho, bueno, en la discusión que habían tenido, esta niña le había contestado palabras fuertes a la mamá, en la línea de lo que venimos hablando, que los chicos se sienten agobiados por la demanda del otro, ¿no? Entonces, cuando los padres quieren decir algo, en general, los niños reaccionan, o los jovencitos reaccionan diciendo, déjame en paz, ¿sí?
No, ujú, todo esto formaba parte de la consulta a la inteligencia artificial. Y así como le había respondido a la niña, bueno, tienes que escuchar los audios porque tal vez allí había algún mensaje que claramente era importante para tu madre, esto es algo que también le dice a la madre, bueno, también tú tienes que aprender a esperar, ¿no? Un poco más. Yo me quedé pensando mucho en que había cumplido allí una función de padre, ¿no? Una función paterna entre la madre y la hija. Y por un lado me pareció como que era una programación en ese sentido muy buena. Ambas, ¿no? No ponía el acento en una en detrimento de la otra, ¿no? Esto ujú, fue como sorprendente cuando lo hablábamos con Ale. Y bueno, y esto es lo que les queremos decir, que en el análisis de niños no se priven de utilizar el mismo objeto, la misma herramienta, podríamos decir, el celular, la computadora, eh, aquello de lo que se habla, aquello de lo que se teme, ¿m? mm, Usarlo como parte del trabajo juntos y elaborar ahí en acto con maniobras en tiempo real, ¿m? Trabajando qué es lo que surge. Porque de esa manera también se está instaurando una terceridad. Me parece que en situaciones como esta, muy interesantes, permiten que la vida de afuera del análisis entre en el consultorio, ¿no? Eh, mm, y también se haga lugar a estos puntos donde los niños piden espacios donde reconozcan que sus lazos sociales a través de las redes son tan importantes como los presenciales eran para las generaciones anteriores. ¿M? claro. Hay que dar lugar a eso. Así que, bueno, en principio nada, esto, también los movimientos slow, también, eso es como importante, esos movimientos donde se pueda trabajar con el celular y a la vez también decir, bueno, ahora nos quedamos sin celular trabajando y sea una elección, no Hay un una... comentario acá Sí, de Patricia que dice alienar o desalienar, lo puso hace un ratito cuando estabas hablando en relación a la madre y a la hija, pero creo buenísimo. que esto que traes que funciona como tope también tiene que ver con esto, ¿no? Alienar o desalienar Sí, a la Patricia, criatura. buenísimo Ujú, este comentario, porque realmente tiene mucho que ver con eso, ¿no? La introducción de la ley operando sobre la alienación. Sí, fantástico, fantástico. El análisis de niños, así como hace unos años hicimos un vivo en el que contábamos las historias de algunos de los videojuegos, y veíamos la profundidad que tienen, la profundidad filosófica que tienen algunos juegos y que es muy importante averiguar con qué están jugando, cuáles son las preguntas que se hacen. El celular es exacto, el celular o la computadora o qué están mirando, es exactamente lo mismo, es un conjunto de cadenas significantes que operan sobre el psiquismo del niño, no, es exactamente igual. ujú, ¿Sí? Y el predominio de las imágenes lo es en la medida en que podamos tomarlo y elaborar allí junto a él o ella, ¿no? Ese niño, eh, ¿cómo es? LGBT, como siempre decimos, ¿no? Ese sujeto que está ujú. allí constituyéndose. Así que, bueno, Bueno, esto fue el vivo de hoy. Entonces, sí, con el audio totalmente mejorado, te escuchamos perfecto, Violén, tenemos que ver qué es lo que está pasando y solucionar este problema. ya lo creo. Gracias a todos por unirse y quedarse con nosotras y los esperamos como todos los viernes, el viernes próximo a las 16:30 horas Argentina. Tenés que cerrar vos el vivo, Ah, Violén, hoy. ok, sí, tengo que cerrar yo. Claro. Adiós. Bueno, nos vemos, cuídense. Adiós. Chao.